¿Cómo podemos entender cómo se relaciona la fe y la duda? Bienaventurados los que creen. Bienvenidos a Comunidad en Estudio. Te damos la bienvenida nuevamente a nuestro podcast, muy felices de que nos acompañes. Estamos aquí juntos con Cristian, pastor aquí de Central del Valle. ¿Cómo estás tú el día de hoy? ¿Todo muy bien? ¿Cómo estás, Dani? Una alegría estar juntos aquí y saludo a cada uno de nuestros oyentes también, aquellos que nos acompañan cada semana con el podcast, algunos que mandan saludos, así que si no has mandado saludo todavía puedes hacerlo, nos escribes por texto, por WhatsApp, si tienes nuestro número puedes escribir allí a donde lo estés mirando, en el YouTube, en el Facebook de la iglesia también. Escríbenos y mándanos desde dónde miras este podcast, ¿no? Un saludo para cada uno. Y si tienes pedidos de oración o algo que te gustaría ahí también presentar aquí, podamos quizás nombrar eso, orar, todos los que están escuchando esto. Así que recuerda, somos tus pastores, si eres de Central del Valle o si también eres escuchas de otras partes, queremos también servirte. Así que no dudes en escribirte, ponerte en contacto con nosotros a través de las redes y podemos estar un poquito más cerca, ¿no? Y apoyarnos también. Así es. Un saludo para Rosa Elena, que nos dejó un saludo esta semana, así que saludo a Rosa Elena también. Un abrazo grande. Grande, un abrazo ahí para Rosa Elena. Hoy Cristian tiene un sentido bien interesante. Recordemos que estamos estudiando ahí el libro de Juan. Y lo estamos haciendo en temáticas, ¿no? A diferencia del estudio pasado, que fue el libro de Marcos, que lo vimos como por orden cronológico. Hoy estamos textual o textual, claro. Expositivo, podríamos decir también, porque era utilizaba un texto amplio, ¿no? Pero este está en forma temática y bien interesante cómo el autor lo ha agrupado, ¿no? Sí. De hecho, entre la semana pasada y la semana antepasada estamos viendo el aspecto de los testimonios a favor de Jesús como Mesías, ¿no? Y hoy vamos a ya como dando fin quizás a esta gran temática de creer, de Jesús, de la identidad de Jesús. En realidad todo el libro de Juan sigue con eso, ¿no? Se escribió, Juan dice que escribió para que ustedes crean, ¿no? Que Jesús es el Mesías. Entonces, por lo tanto, es una temática que vamos a seguir viendo en este evangelio. Solo que aquí vamos ahora a englobar un poquito lo que es esto de los testimonios, con esto de la creencia, ¿no? Bienaventurados los que creen, ¿no? ¿Sí? Sí, no, porque una cosa es incluso dar testimonio y otra cosa es dar testimonio y tener fe y creer. ¿Por qué? Porque los demonios dieron testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Sí. ¿Sí? Entonces, a veces uno dice dar testimonio, pero ahora el autor de la lección ahonda un poquito más y va no solamente al hecho de dar testimonio como tal, digamos, decir que Jesucristo es Dios, sino decir cómo el Señor, cómo esta gente se relacionó con Jesucristo. Correcto. Y entonces pasó de no solamente reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios, sino de tener una relación con Jesucristo, ¿no? Claro. Es diferente eso, ¿no? Como simplemente creer conceptualmente en Jesús y creer en lo que Él enseñó, pero una fe de vivir, o sea, el hecho de que Dios sea persona, que cuando nosotros hablamos de personas estamos hablando de una personalidad, no necesariamente como Dios, como un ser humano, no como nosotros, pero Dios es persona en el sentido de que te puedes relacionar con este Dios, ¿no? No es un concepto, no es una ideología, sino que es una persona. Y cuando tú te relacionas con este Dios, tú puedes tener un conocimiento realmente de Él, ¿no? No solamente todo esto es importante, leer su palabra, pero también llevarlo a un relacionamiento con esto, con este ser, ¿no? Y creo que lo que vamos a estudiar ahora habla acerca de esto, esa creencia que es más allá que simplemente una creencia conceptual, sino esas interacciones, esa relación, ¿no? con Jesús. Sí. Tenía un pastor amigo en Argentina que siempre cerraba sus predicaciones diciendo Jesús no es un cuento, no es una historia, no es una fábula. Dios es real, ¿no? Y
Y esa es la experiencia vívida que nosotros tenemos de ese Jesucristo, ¿no? Que es el Verbo que se hizo carne, ¿no? Sí. Y anoche, bueno, iniciamos una clase bíblica con un grupo de personas que asistieron algunos de ellos asistieron a la campaña del Pastor Roja que tuvimos aquí en la Iglesia Central. Y entonces la temática que compartí con ellos anoche giraba, digamos, en torno a dos de los atributos que Dios tiene, que es la trascendencia y la inmanencia, ¿no? Que son dos palabras a veces complicadas, pero cuando uno la desglosa y la entendemos como tal, Dios es un Dios trascendente, Dios es un Dios que está más allá de todo lo creado y que no necesita de nadie para funcionar. ¿Sí? Nosotros necesitamos de nuestros padres para venir a la existencia. Dios no necesitó de nadie para venir a la existencia. Esa es la trascendencia de Dios. Pero a su vez también es un Dios inmanente el hecho de que está relacionándose con nosotros. El hecho de que Jesucristo haya venido a la tierra, tome la forma de ser humano, ¿sí? Y el Verbo habitó entre nosotros, el Verbo se hizo carne, el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, lo que dice Juan capítulo 1. Y ese es el Dios trascendente porque no necesita de nada, está más allá de todo lo que ha creado, está por encima de todo lo que ha creado. Pero el enemigo nos ha hecho creer que es un Dios que está allá alejado, que desde allá nos mira, desde allá está señalando a ver qué es lo que hacemos mal nosotros aquí en la tierra. Eso es lo que nos ha hecho creer Satanás con respecto al carácter de Dios, ¿no? O a la figura de Dios. Pero nosotros nos damos cuenta que es un Dios inmanente, que está relacionándose con nosotros. Vino a la tierra, nació, vivió entre nosotros, nos dejó testimonio de cómo vivir en obediencia, murió, ascendió a los cielos, pero sigue, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo hermoso del Salvador que tenemos, ¿no? Me recuerda lo que tú presentas, tiene mucho que ver con el agnosticismo, ¿no? Yo creo que el secularismo de hoy es muy, como que vivimos en una generación que es más agnóstica, más que atea. Claro. ¿No? Porque el ateísmo hoy es negar completamente, que no hay Dios, y es como una revolución incluso en contra de Dios. O sea, le da mucho tiempo a Dios, o sea, igual lo incorpora porque lo niega y tratando de argumentar de eso, pero un agnosticismo es alguien que no la niega, pero no es relevante y que Dios está lejano y que... Esa es la mejor receta que Satanás está utilizando en el último tiempo. Ya yo percibo, ¿no?, que hay menos ateísmo que hace 30, 40 años atrás. Antes había más ateísmo que ahora. Claro. Ahora no hay tanto ateísmo, pero es como tú dices, ¿no? El diablo te libera como para que tú creas en Dios como tú quieras. Claro. Tú bajas a Dios de acuerdo a tu cultura, de acuerdo a tus conceptos, de acuerdo a lo que te enseñaron tus padres, de acuerdo a lo que tú te leíste, de acuerdo a lo que miras en la televisión, de acuerdo a lo que te enseñaron tus amigos. Y entonces uno crea a la figura de Dios dentro de su cabeza y hay tantos dioses, digamos, como seres humanos hay. Claro. Y ese es un gran problema, ¿no? Esa es una de las grandes tragedias del ser humano. Intentar ahora meter a Dios dentro de nuestra cabeza y darle la forma que nosotros queremos. Sabes que justo esta semana estaba escuchando un podcast, así como parecido a este, de unos pastores ahí que me gustan mucho, y un autor que se llama John Mark Comer estaba hablando así de su libro, nuevo libro, que lo quiero leer, es muy interesante, que se llama God Has a Name, ¿no? Que Dios tiene nombre. Entonces, como que él explica un poco de qué creemos y tan urgente que es creer el Dios de la Biblia, porque la creencia que tú tienes con respecto a Dios te forma quién eres tú. De hecho, él dice que es tan importante la pregunta de cómo crees en Dios o quién es Dios para ti, que eso habla de quién eres tú. O sea, es lo que más dice acerca de quién eres tú. ¿Quién crees de Dios? Es lo que dice acerca de ti. Y es verdad, porque y él mencionaba de que a veces nosotros tenemos un Dios que no nos desafía nada, ¿no? Que es como que está atrás apoyando todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Si yo me gusta esto o este es mi pecado, Dios está ahí como apoyando eso, ¿no? Y entonces yo al final es Dios como
no es que yo soy siervo de Dios, Dios es mi siervo. Claro. O sea, está ahí dejándome, justificando todo, ¿no? Y eso es interesante porque hoy en día se ve mucho eso, ¿no? Como que Dios está así, no es un Dios que me desafía, no es un Dios que me invita a ser mejor, sino que es un Dios que justifica quién soy simplemente, claro, ¿no? sí. Y eso es traer la magnitud de Dios, traerlas a nuestra finitud, ¿no? Nosotros Claro. somos completamente finitos, pequeños, insignificantes, ¿no? Es como si de pronto el universo fuera todo esto y nosotros somos ese puntito ahí que la verdad nadie se da cuenta que existe. Tú, si yo no te digo aquí, mira, aquí está, tú ni te das cuenta que está eso. Y eso somos nosotros, ¿no? Pero nos creemos el ombligo del mundo, ¿no? en forma La última personal. Coca-Cola del desierto. Sí, como- sí. Interesante, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante lo que vamos a estudiar ahora y yo creo que vamos a pasar allá a los ejemplos que da este estudio, ¿no? Que tiene que ver con algunas personas, ¿no? Que nos demostraron cómo creer realmente en este Dios real, el Dios de la Biblia, ¿no? Y lo primero es Abraham. Es interesante que se remonta hasta Abraham, ¿no? Como Juan ahí lo presenta, dice, Abraham, el padre de ustedes, se gozó en que vería mi día y lo vio y se gozó, ¿no? O sea, de alguna manera Jesús está diciendo que Abraham vio de alguna manera este día, el día en que Jesús se iba a encarnar y iba a hacer lo que iba a hacer. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo Abraham lo vio? ¿No? ¿Cómo podemos ver y qué nos dice la historia de Abraham? A mí me encanta la historia de Abraham porque yo desde chiquitito escuchaba la canción, ¿no? Padre Abraham, muchos hijos tiene, como que es el padre de la fe, ¿no? Y la cantábamos y yo también lo soy, y bla, bla. Pero después me entiendo que... Mano derecha, mano izquierda. Sí. Abraham Abraham tenía muchos hijos. No, era eterna la canción. Sí. Pero ¿cómo Abraham se convierte en el padre de la fe, ¿no? ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, más allá de esto es la magnitud que Jesucristo... Porque para la mente judía, ¿no? Que siempre decimos que este evangelio fue escrito para ellos, para una mente judía, Abraham era lo máximo. Claro. ¿Sí? Entonces que ahora Jesús venga y les diga, ¿no? Porque ellos venían y ¿quién te crees, no? ¿Quién te crees? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Versículo 53, el cual murió. ¿Sí? ¿Eres tú mayor que nuestro padre? Nuestro padre Abraham es lo máximo, ¿no? ¿Y tú te crees mayor? ¿Quién te crees tú que eres? Sí, soy mayor. O sea, él era Dios, entonces les está como siempre digo, les está pegando una patada ahí al hígado a los judíos, a la mente judía, diciéndoles yo soy más que Abraham. O a la mujer samaritana cuando la mujer samaritana le dice, ¿tú acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dejó como herencia este pozo? Sí, soy mayor. Entonces, viene a desarmarles toda la estructura que ellos habían creado de una religión y de un sistema de salvación, porque ellos habían ido inventando cosas en el caminar. Todo lo que los judíos practicaban era algo que el Señor se los había transmitido para que eso sea para que prefigurara lo que Jesucristo iba a hacer. Pero ellos se olvidaron de aquello que estaba prefigurando y se concentraron en la figura propiamente, ¿no? Sí. Hablamos del tipo y del antitipo, ¿no? Ellos se concentraron en el tipo, que era el cordero, que era el ritual, no lo que estaba anticipando, que era el verdadero cordero, que era Jesucristo, o que era el Mesías. Si ellos hubiesen comprendido adecuadamente lo que el Señor les había establecido, es decir, miren, cada uno de estos rituales está anticipando lo que el Mesías va a hacer. Ellos no hubiesen tenido los problemas que tuvieron del mal entendimiento del sistema de salvación. Entonces ahora viene Jesucristo y les dice, vuestro padre Abraham, que para ustedes es lo máximo, yo soy más que Abraham. Y la declaración esa, ¿no? Antes que Abraham existiera, yo soy, ¿no?
que se remonta incluso a en la teología judía, me imagino ahí, que se remonta al mismo Moisés, ¿no? Cuando se le presenta Dios, Jehová de los ejércitos, y le dice, bueno, ¿y qué les voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Ahí está el yo soy, claro. el que soy, ¿no? Ese yo soy tan potente, ¿no? Que incluso los mismos judíos no podían nombrar. Después salió como toda la forma de nombrar Jehová o Yahvé, pero esta forma los judíos ni la nombraban porque era tan santa, ese yo soy de Dios, esa existencia de este ser, que era algo innombrable, ¿no? Y ahí está Jesús diciendo, o sea utilizando esa frase reclamando divinidad, ¿no? Sí. Yo soy. Yo creo, como tú dices, o sea, esto escandalizó muchísimo a los líderes ahí religiosos. Y una de las cosas que pensaba yo, o sea, uno lo ve ahora desde esta perspectiva, o sea, desde el futuro hacia atrás, después de muchos pasos que las generaciones Dios le iba revelando, pero para ellos me imagino que tampoco era tan fácil, pero yo pienso, o sea, tú miras a Abraham y lo que él hizo, o sea, hay tantos simbolismos ahí en que él tenía que sacrificar su hijo y al final no sacrificó su hijo y el corderito y el sistema de sacrificio y todo, o sea, todo eso apuntaba tanto a Jesús y a lo que él iba a hacer y a que él iba a morir y ser el sacrificio perfecto y que en él iban a ser cumplidas todas esas cosas que prefiguraban lo que él iba a hacer, que cómo estaban tan ciegos y no lo entendieron, ¿no? O sea, yo veo cuando tú miras el Antiguo Testamento y los miras así buscando a Jesús, como Jesús le explicaba después a ellos, o sea, ahí estoy yo, ahí estoy yo, ahí estoy yo. Tú te En das todo, cuenta que es clarísimo, en todo, ¿no? en todas las historias, no hay una historia en el Antiguo Testamento que no esté prefigurando lo que Jesucristo iba a hacer, ¿no? Y entonces, para ellos, llegar a la aceptación de esto, de que que estaba ahí, este pobre, este hijo del carpintero, que salió en Nazaret, puede salir algo bueno en Nazaret, que ahora venga y les diga, como dice el versículo 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La traducción ahí del idioma original podría llegar a ser como más cercana, ¿no? Antes de que Abraham sea traído a la existencia, yo ya existía, ¿no? Entonces, Abraham necesitó ser traído a la existencia. Jesucristo no, porque es eterno. Entonces, para ellos decirle eso, pero tú... Y entonces tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por el medio de ellos se fue, ¿no? Para ellos era escuchar una blasfemia que Jesucristo dijera esto. ¿Cuántas veces nosotros de pronto podemos llegar a pensar que a veces uno escucha, ¿no? Cuando se predica acerca de la gracia, ¿no? Ustedes están blasfemando lo que están predicando, ¿no? Y la gracia, el amor, la misericordia de Dios es tan fácil, tan sencilla, tan simple, sin precio de parte nuestra, ¿no? Costó la vida de Jesucristo, costó la sangre de Jesucristo y es el precio mayor, ¿no? Pero decir, y así de fácil, así de sencillo, ¿no? Y es como esto también, para algunos puede llegar a parecer, no puede ser que sea así, no puede ser que sea así de fácil, de sencillo, ¿no? Pero así es la salvación en Cristo, ¿no? Y esto es lo que ellos estaban creyendo como tal, y que el Señor quería que estos que estaban caminando con Él llegaran a creer también, ¿no? Es tremendo pensar en que Abraham es el padre de la fe en el sentido de que él, bueno, está la declaración también, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra y a través de ti, ¿no? Y claro, a través de la descendencia de Abraham al final nace Jesús, ¿no? Pero Abraham tuvo que creer esto, salir de su tierra, ir hacia un lugar desconocido, mirar las estrellas y decir, bueno, así cuenta las estrellas, todavía no tenía ningún hijo y así va a ser tu descendencia numerosa y en ti. O sea, Dios le promete tantas cosas y él tuvo que caminar por fe en dirección a eso. Por eso yo creo que la fe es tan importante, porque lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Que tuvimos el culto aquí de oración, la fe si no la practicas puede morirse. La fe la fe no es simplemente un proceso intelectual, es
está en la acción. Tú vives por fe, eres un ser que practica la fe. Pero ahora, ¿en quién vas a poner la fe? Es algo tan importante, que es... todos ponemos la fe en algo, en alguien, ¿no? A veces nuestra fe incluso está puesta en nosotros mismos, en nuestro propio esfuerzo. Pero cuando tú direccionas tu fe, y eso es lo que hizo Abraham, direccionó su fe en la promesa de Dios, entonces tú empiezas a vivir cosas que nunca antes pensaste vivir, porque caminas en dirección de fe. Y cuando caminas por fe, tu fe comienza a crecer, ¿no? Y eso yo creo que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Hay otra historia aquí que me gustaría que toquemos, que es la historia de María. María. Ya la vimos un poquito en Marcos, ¿te acuerdas que vimos que como ese perfume que costaba 1 año de salario prácticamente, e incluso lo que habla Jesús, que dice que esta historia, que esto que hizo esta María iba a ser contada, recordado por siempre, ¿no? Creo que eso es súper lindo lo que ella hace, porque yo creo que fue la primera en entender el evangelio realmente en Jesús. Porque claro, tú ves a Abraham y a muchos padres de la fe que visualizaron de alguna manera que en un futuro iba a venir el Mesías y todo. De alguna manera entendieron cómo iba a ser la gracia al matar al corderito, al interactuar con lo que Jesús había revelado, con lo que Dios había revelado, pero ya ver a Jesús y entender que toda la promesa iba a caer en Él, y entender lo que Él iba a hacer, de que iba a morir pero iba a resucitar y todo. O sea, esta mujer fue la primera en entenderlo. Yo creo que eso es algo emocionante, ¿no? Sí, entender eso y ser una receptora de las bendiciones y de la misericordia de Cristo, del amor de Jesús. Sí. Como me atrevería a decir como poca de las personas, ¿no? Porque otras podríamos decir el Señor perdonó sus pecados, ¿no? Algunos de los que recibieron los milagros, cuando Jesús le decía, cuando le dijo a la mujer samaritana, por ejemplo, cuando le habló a alguno de los ciegos, que Jesús le perdonaba los pecados también, o los paralíticos, ¿no? Pero no tenemos referencia a que ellos hayan continuado cercanos a Jesús. Tal vez creyeron, pero como podríamos decir, como de un poco más lejos, ¿no? Después. Pero de esta mujer sí, sabemos que nosotros como creemos de que esta es la María Magdalena, esta es la que Jesús o los sacerdotes y fariseos ahí la encuentran en el mismo acto del adulterio, la que se le perdona o se le expulsan los 7 demonios, es esta misma, ¿no? Jesús le hace el milagro de devolverle a su hermano. Ella llora ahora agradecida, reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Y es uno de los momentos más, digamos, el clímax previo a la muerte y crucifixión de Jesucristo, es este momento. Porque ahora hay un reconocimiento, hay un ungimiento, que era la preparación misma de aquellos que iban a la sepultura. Por eso dice, esto para mi sepultura está haciendo. Y esto pasa unos poquitos días antes, algunos dicen 6 días, otros incluso lo ponen entre lunes o martes de la semana de la crucifixión, o sea, estamos hablando 2-3 días antes. Pero bueno, no hay certeza, pero lo que sí sabemos que fue en la última semana. O sea, los poquitos días antes de la muerte de Jesús. ¿Qué significaba esto, no? Y ahí lo encontramos en el texto, en el capítulo 12, ¿no? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien habían resucitado los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, parece que Marta, habíamos dicho en aquel momento también, ¿no? Ella era la servicial. Y es importante también esto, ¿no? El servicio, el trabajar por otro, el servir. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume, de nardo puro de mucho precio, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, decía, ¿no?
¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella, ¿no? Y entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis, ¿no? Aquí hay una declaración, Jesucristo ya anticipándole lo que iba a pasar. Ellos no sabían, no tenían idea. María tampoco sabía, pero sí estaba haciendo esto en actitud de agradecimiento por todo lo que el Señor había hecho. Y por, como tú decías recién, ella había comprendido, y para mí también, ¿no? Yo pienso igual que lo que tú piensas, Dani. Para mí ella fue la que primero comprendió verdaderamente lo que Jesús venía a hacer. Ni siquiera sus discípulos, que podríamos decir eran los varones, los que Jesús había elegido, podríamos decir los que estaban bastante cerca, aunque María estaba bastante cerca también de este grupo de seguidores de Jesús. Pero ella comprendió adecuadamente a la perfección el ministerio de Jesús. Y que Jesús no había venido a esta tierra a ser un liberador o un libertario del gobierno romano, sino un liberador del pecado, ¿no? Que era mucho más allá, mucho más grande, era algo increíble, ¿no? Pero ella ya había visto lo imposible, o sea, su hermano había resucitado de entre los muertos, entonces yo creo que ella ya esa fue como la guinda de la torta, ¿no? O sea, claro, ya qué cosa no podría hacer, o sea, él nos vino a liberar de algo más que Roma, nos vino a liberar del problema de raíz que tiene el ser humano, sí, que es el pecado, que es la muerte incluso, ¿no? Entonces creo yo que esto es tremendo. Y quizás un pequeño paréntesis aquí, estaba pensando que fácil es criticar cuando tú no entiendes realmente o miras desde tu visión de quizás muchas veces cerrada lo que el otro está haciendo. O sea, Judas fue el primero en criticar esto y creo que el peligro también está en nosotros. A veces nosotros ni comprendemos la realidad de otras personas y criticamos la forma de adorar, por ejemplo, que tenía esta persona y todo, como María, y pensamos que, bueno, nosotros estamos en lo correcto, yo lo hubiera hecho mucho mejor, o yo hubiera hecho esto, de entregar esto a los pobres, pero en realidad lo que le movía a él era la avaricia, y no en realidad la solidaridad con los pobres, ¿no? Entonces creo yo que cometemos un gran riesgo, ¿no? De hecho, el mismo Jesús dice, o sea, ustedes nos juzgan con un juicio justo, ¿no? Porque juzgan basado en su propia visión, y eso es lo que creo que hizo Judas en este sentido, claro, y creo que Dios nos tiene que liberar también de eso también, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y las actitudes que nosotros podamos tener de intentar ver en los demás, se podría haber hecho así, se podría haber hecho de otra manera, se podría haber hecho mejor, que era lo que hacía Judas. Claro. ¿Sí? Porque uno dice, bueno, está bien, pero ¿qué era lo que Judas hacía? Judas no hacía nada, lo único que hacía era robarse dinero, ¿no? Pero no hacía nada como tal, ¿no? No era que, no lo identificamos aquí entre los discípulos haciendo alguna obra benefactora o alguna cosa que haya hecho bien. Al contrario, fue el traidor, pero más allá de eso, decir, bueno, ¿qué hizo antes, previamente? Se lo había nombrado ahí como tesorero por sus cualidades de administración, pero lo que hacía era guardarse dinero para sí. Entonces, a veces es lo que hacemos es actuar o decir en base a cómo está nuestro corazón, pero decir, criticamos lo que otros hacen, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros como para decir, bueno, esto es lo que le traigo al Señor, ¿no? Claro, porque si él de verdad hubiera estado preocupado de los pobres, hubiera estado haciendo algo al respecto. Sí, sería el director de servicio comunitario, claro, pero no lo era, ¿no? Claro. Ni le interesaban los pobres, le interesaba que haya más dinero en las arcas de ese grupo de discípulos para poder tener un poco más que robarse, porque no era mucho el dinero que tampoco tenían. Claro. Los sponsors, podríamos decir, que tenía Jesús y sus discípulos no eran muchos. Claro. Pero entonces él quería tener más dinero. Si todo ese dinero lo hubiese tenido yo acá, y me iba a poder robar más. Claro. Entonces,
las actitudes que nosotros tomamos frente a lo que otras personas hacen, habla de lo que tenemos dentro de nuestro corazón también, ¿no? Como dijiste, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? ¿Sabes? El otro día estaba con los conquistadores ahí en el campamento que tuvimos el sábado pasado y me tocó darle el último mensaje ahí del domingo y le hablaba un poquito de qué era ser conquistador, ¿no? Así como... Y en realidad, esto yo lo había leído en qué es la integridad, ¿no? Y me llamaron la atención dos frases, que una decía, hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. Entonces yo le hablaba de que eso es ser un verdadero conquistador, ¿no? Y la segunda era hacer lo correcto incluso cuando no es popular, ¿no? Porque ellos como jóvenes muchas veces, cuando ya no es tan popular, no sé, imagínate, y les hablé un poco del bullying, que a veces como los más populares se burlan y todo, bueno, yo voy a también entrar del grupo de los que están haciendo esos chistes. Entonces, cuando ya no es tan popular hacer lo correcto, a veces nos achicamos y no lo hacemos. Y eso me recuerda ahora a Pilato, ¿no? Que es lo que vamos a estar hablando ahora. Pilato, de alguna manera, yo creo que llegó a creer en que Jesús era alguien especial, ¿no? Era un romano, era un dirigente, y es interesante cómo ese diálogo con Jesús, ¿no? Que le pregunta, ¿y qué es la verdad? ¿No? Y Jesús fue muy claro con él, ¿no? Le pregunta, ¿y tú eres rey? ¿No? Pero no de este mundo, ¿no? Entonces como esa interacción yo creo que fue tan potente, más lo que su esposa también le estaba avisando y todo. Creo yo que Pilato de alguna manera vio algo especial en Jesús y tenía la oportunidad también de creer. Pero de alguna manera allí en esta interacción, porque tanto Judas como Pilato, o sea, no estaban destinados a... Uno siempre tiene la libertad de... Jesús igual iba a cumplir su misión, ya sea si Pilato lo entregaba o otro lo iba a entregar. Eso creo que lo hemos hablado también aquí. Sí. O sea, no era que estaba así, no tenía otra opción Jesús y al final usó a Pilato para ir a morir. Pero Pilato sí tenía esa libertad y al final se dio ante la presión del grupo, pudo más eso y al final no decretó la muerte de Jesús. Pero ¿cómo podemos entender porque es interesante cómo lo pone, el testimonio involuntario de Pilato? También es un testimonio ahí de Pilato, sí, ¿no? ¿Cómo lo podemos entender ahí? Versículo capítulo 18, versículo 38, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, ¿no? Bien tú decías, Dani, pensar, por ejemplo, en qué hubiese pasado si Pilato tomaba otra decisión. ¿Qué hubiese pasado si Judas se arrepentía antes? Elena de White dice que Jesús lo llamó hasta el último instante para que Judas se arrepienta de lo que iba a hacer. Los caminos de Dios estaban determinados para que Jesucristo sea crucificado, pero Jesucristo no quería que sea Judas el que lo entregue. Jesucristo indudablemente no habrá querido que sea Pilato el que lo entregue, y Dios le dio oportunidad, porque así como Dios nos da oportunidades, y yo estoy convencido y seguro que Dios no deja caer a nadie en la muerte, ¿no? Dios no deja caer a nadie sin que tenga la oportunidad de conocerlo y de salvación. De aceptarlo. A nadie, ¿no? Todos tienen de alguna manera, en mayor o menor medida. Algunos será por años, otros será en el último instante de la vida, pero decir, Dios le da la oportunidad ahí en el momento final para arrepentirse, ¿no? Y eso pasó con Pilato. Pilato habrá escuchado cosas de Jesús y tuvo la oportunidad en el último instante de la vida de Jesús. La esposa de Pilato tiene un sueño y le dice, mira, no tengas que ver con porque o sea, no te manches las manos con ¿no? Y él creía en por eso el título de este subdivisión, ¿no? Del día martes, el testimonio involuntario de Pilato, ¿no? Él, si bien no habrá creído desde antes, pero algunas cosas que le llegaban a sus oídos, y ahora al verlo, cómo Jesús reaccionaba y no encontrando nada de él dijo, bueno, voy a tratar de
de hacer algo para que el pueblo se dé cuenta de que no necesitan. Pero todo se le fue barranca abajo, ¿no? Y todo fue como una bola de nieve que fue creciendo, porque ahora él pensaba, bueno, no van a querer que yo suelte a Barrabás, porque Barrabás es un asesino, soltar a como era la costumbre, entonces seguramente van a elegir a Jesús y yo voy a quedar libre y no me voy a jugar por un lado o por el otro, ¿no? Entonces aquí tenemos dos mensajes, ¿no? Uno, el hecho de, tú decías recién a veces, ¿qué es lo popular o qué es lo impopular, ¿no? A veces nosotros, por no quedar mal con nuestra familia, por no ser los diferentes, ¿sí? Bueno, creemos en Dios, venimos a la iglesia, nos decimos ser adventistas del séptimo día, pero tratando de pasar lo más desapercibido posible, que nadie se dé cuenta, ¿no? Hace poco tiempo alguien me decía, pastor, yo hace como, no sé, 5 años creo, estoy trabajando en tal o cual lugar allí y nadie sabe que yo soy adventista del séptimo día. Y entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué queremos pasar así de desapercibido? ¿Por qué queremos que los demás no se den cuenta que nosotros somos diferentes, nuestra integridad es diferente? Que si nos convocan a hacer algo inadecuado, nosotros vamos a decir que no, porque tenemos valores y esos valores provienen de lo que hemos recibido, de la enseñanza, de lo que creemos, ¿sí? Ese es el hecho de mostrarnos diferentes, ¿no? Que las demás personas vean y digan, tú no reaccionas de la misma manera. Tus convicciones son diferentes, ¿no? Esto era lo que el Señor quería que Pilato pudiera hacer, pero finalmente no lo hizo, ¿no? Y yo creo que para mostrarte diferencia, mostrarnos diferentes, ¿no? Tenemos que ser personas de convicciones. Pilato no era alguien movido por sus convicciones, y se nota porque al final, de alguna manera, él quería hacer que Jesús se libertara, pero que no era él que lo decidiera. Uh-huh. Quería quitarse de la responsabilidad, ¿no? Y por eso trató y les puso un ladrón y al final igual mismo la gente decidió y a veces lo hacemos, a veces yo me acuerdo algunos episodios con mi esposa, por ejemplo, que a veces, no sé, yo no quiero hacer algo y es como pero a la vez no quiero decidir porque, no sé, puede ser que ella sí lo quiere hacer mucho y entonces la llevo de alguna manera a decir, no, pero tú decides. Claro. Entonces le pongo la responsabilidad a ella cuando en realidad, y no soy muy claro de yo decirle, no, es que en realidad aquí no quiero o aquí sí quiero y a veces pasa así, ¿no? Como que nos quitamos responsabilidad y al final es el otro el que decidió. Sí, sí. Pero... Sí, no nos jugamos por una posición o la otra, ¿no? Y a veces necesitamos de eso. Es importante también, o las personas que nos escuchan que son líderes. Es muy importante ser movido por convicciones y no ser movido por lo que la gente le guste o no le guste, ¿no? Y eso yo creo que es un desafío para cada uno, ¿no? Nosotros como pastores, los líderes que nos escuchan, los que quizás han sido llamados a posiciones donde tú trabajas para avanzar ciertos proyectos en relación al Evangelio, creo que a veces tenemos que ser movidos por visiones claras y no hacer lo que simplemente la gente lo va a sentir bien, ¿no? A veces nosotros nos estancamos porque somos como Pilato, ¿no? Tratamos de agradarle a la mayoría y vivimos en una sociedad muy así. O sea, yo busco, mientras más popular sea, mientras no me critique, no hago nada que escandalice, pensamos que eso es hacer la voluntad de Dios. Eso es ser pacificador. Pero ser pacificador no es eso. Es levantar la voz por la justicia, incluso cuando no es popular, ¿no? Incluso cuando quizás te puede generar que tú tengas una posición de que la gente quizás no le agrades en ese momento, pero puede ser que si tú te mueves realmente por convicciones, haces lo que Dios te pide hacer en ese momento, realmente va a haber un cambio saludable en las personas, en tu iglesia, en tu grupo. Entonces yo creo que eso es algo que también aprendemos de Pilato, o sea, no ser movido por la popularidad o la presión de la gente, sino ser movido por convicciones. Claro. Cuando uno ve un poquito la historia de Pilato antes de esa situación y cómo él llega a la gobernación allí, cómo su gobierno
sí, su mandato, digamos, estaba muy cuestionado. Entonces él quiso de alguna manera congraciarse con un grupo, con el otro, y a veces, o sea, es imposible eso, ¿no? Como tú decías. Y a veces tenemos que tomar una postura para un lado o para otro en las cosas, sabiendo que habrá consecuencias para un lado o para otro. No, era imposible en esta situación ahí de Pilato, agradar a todos y agradar a los dos grupos. Y eso es lo que Pilato quiso hacer. Y le salió peor, porque al poco tiempo incluso después fue removido igual de su cargo, ¿no? Por otras situaciones también. Entonces, no le... Creo que calmó su conciencia. No, para nada. Entonces, él quedó con una... podríamos decir, esas personas que no tienen una columna vertebral, ¿no? Que van para... utilizamos en Argentina una expresión de... Son como una veleta. La veleta en Argentina es eso que se ponían en los campos, en las casas, para identificar de dónde venía el viento, ¿no? Era una cosa que se movía en esta, no sé cómo se llamará en Chile o en México, en los diferentes países, pero era eso, se ponía en los techos de las casas, normalmente en el campo, y entonces indicaba de dónde venía el viento, era cómo se ubicaba eso. Entonces uno salía, miraba y decía, hay viento norte, hay viento del noroeste. Pues era cómo se ubicaba eso, ¿no? Y a veces hay personas que son ese tipo, ¿no? Dice, van para donde va el viento, ¿no? Claro. Si el viento va para acá, allá van. Si va para este lado, y Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a tener convicciones claras. Dios nos llamó a tener una opinión que puede ser popular o no. Puede ser popular o no, pero decir, el Señor me puso acá con un objetivo, con una misión. Esto es lo que yo creo. Puedo estar equivocado, ¿sí? Pero esto es lo que yo creo. Pero intentar ir para un lado o para otro no conduce a ninguna parte, ¿no? Y eso es de alguna manera lo que sucedió con Pilato, ¿no? Esa es la diferencia entre la política y el verdadero liderazgo, ¿no? La política es así, como trata de agradar porque quiere ganar adeptos, ¿no? Pero Jesús, imagínate que es interesante que Jesús tuvo muchos seguidores, y ahí hay una diferencia entre fama e influencia. Hoy la gente quiere buscar mucho la fama, y la fama es que hacer lo que la gente le agrade, ¿no? Sí. O sea, te convierte en un esclavo de la gente, y esa es la fama. Por eso la gente al final no sé, un artista empieza a hacer los artistas populares de hoy, ¿no? Empieza a hacer lo que está pegando. Pero al final, no sé, ya cambian la moda y te vuelves irrelevante y ya listo, se te acabó tu fama. Pero alguien influyente es alguien diferente, ¿no? Es alguien que es de convicciones. Uh-huh. Y que a la gente lo sigue no porque les toca el hombro, le agrade, sino porque tiene algo que dar, sí, ¿no? Porque tiene una visión clara. Y creo que Dios nos manda a eso, a buscar más la influencia que la fama, ¿no? Y cuando tú lo haces, interesante que Jesús igual lo seguían multitudes, ¿no? Sí, y aunque no, porque vemos que en el último instante pocos quedaron, ¿no? Sí. Pocos quedaron. Y ese de alguna manera son los distintos zarandeos que uno puede ver a lo largo de la historia, y algunos le llaman incluso como hasta el primer chasco, el hecho de ver ahora a ese en el cual la gente había creído, ese milagrero, ese que hacía milagros de resucitar gente, hacer caminar, darle la vista a los ciegos, darle de comer, ahora lo ven crucificado y muerto. Muchos se volvieron para atrás, decían, no, se chasquearon con lo que veían. Pero los otros que siguieron fueron los que se mantuvieron firmes porque creyeron, y ahí vienen los diferentes testimonios, ¿no? Ahora vemos uno de los testimonios, el testimonio de Tomás, que ahora él comienza a creer después de la muerte de Jesús. Yo creo que lo de Tomás ahí ya engloba al final lo que estamos hablando, ¿no? Tomás pide evidencias, ¿no? Para creer. Dice, no, yo si no toco las heridas de sus manos, no voy a creer, ¿no? O sea, él poniendo las pruebas que necesitaba para creer. Lo hablamos hace tiempo atrás, creo que fue, o al principio de esta temporada, ¿no? Que en el orden de Dios, en el orden del Evangelio, no es ver para creer, ¿no? Es que la creencia viene antes de ver.
Jesús nos manda eso. Por eso dice, bienaventurados los que aún no vieron, creyeron. Y lo dice después de lo... Y él le presenta la evidencia. O sea, dice, ya, tócame, está bien. Pero bienaventurados son los que sin ver creyeron. ¿No? Entonces yo creo que ahí hay algo... Para mí, la duda no es algo pecaminoso. O sea, cuando yo pienso en la duda y la direcciono bien, yo creo que es algo incluso hasta necesario. Porque yo observo mucha gente que simplemente cree porque el otro cree, no cuestiona nada, tiene una fe de sus padres, de generaciones y generaciones, pero nunca ha pensado por sí mismo si lo que está creyendo de verdad lo cree. Sí. No hay una... Yo a veces veo la duda como que te estás tomando la fe en serio. Porque si tú vas a creer realmente esto, tú quieres profundizar, tú quieres realmente tener una fe independiente a lo que tus padres o tu institución te dio. Entonces, a veces se necesita la duda para crecer en la fe. Mira qué interesante. Sí. Claro. Pero... la fe viene por oír y la fe viene por buscar, ¿no? Si yo busco y de pronto... A ver, es interesante también que hay algunos que reciben una pequeña migaja y ya creen, ¿no? Y hay otros que necesitan más. Porque hay diferentes formas de aprendizaje, hay diferentes formas de internalizar las cosas, ¿no? Y no está mal. Y el Señor nos entiende esas diferencias de cada uno de nosotros. Hay quienes son tocados porque algo les pasó en la vida así y son tocados, ¿no? Hoy, por ejemplo, recibí un texto de una persona que me dice: pastor, necesito que ore por mi hijo, perdón. Esa persona no vienen a la iglesia, no son miembros aquí en nuestra iglesia, son amigos de algunos miembros, ¿no? Entonces dice: usted fue en algún momento a ungir a mi hijo, y mi hijo estaba en el hospital al borde de la muerte, y mi hijo se recuperó, pero nunca quiso venir a la iglesia, ¿no? Yo lo invité, dice, pero nunca quiso venir a la iglesia. Y ahora volvió a caer otra vez después de hace un tiempo, debe ser esto capaz que, no recuerdo, pero capaz que como 2 años fácilmente, ¿no? Y ahora volvió a caer en estado de salud delicado y dice, y los médicos dijeron que ya no hay nada más para hacer. Entonces, fíjense que aún estando al borde de la muerte, uno puede decir, no tuvo el deseo de entregarse a Cristo. Esas son las diferentes maneras que en aquel momento estaba al borde de la muerte, pero no se entregó. Pero de pronto ahora puede ser que sí. Entonces le dije, bueno, me gustaría conversar, así puedo ir nuevamente a hablar con tu hijo, ¿no? Y hay otras personas que le pasa algo sencillo, no sé, algún problema de salud en su pierna, y aceptan a Cristo, y son las diferentes maneras, ¿no? Y el Señor entiende eso, y por eso Él nos sigue llamando a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestra falta de fe, ¿no? Sabes que lo hablamos hace un tiempo, que el mismo Juan el Bautista, que es considerado uno de los mayores profetas, también de cierta manera dudó cuando estaba en la cárcel. Y manda a preguntarle, ¿no?, a mensajeros, y preguntar, ¿es verdad que él es el que esperábamos o tenemos que esperar a alguien más? Imagínate, o sea, como diciendo, ¿será que...? Y recién había dicho que el Espíritu... Lo había visto y había el Espíritu sobre él, ¿no? escuchado la voz de Dios ahí, pero imagínate, y dijo, este es el Cordero. Sí. Y ahora... No, y me imagino, estando en la cárcel, igual difícil, o sea, estaba ahí todo... Pero es interesante cómo responde Jesús, o sea, vayan y díganle, los ciegos ven, o sea, le nombra hechos que Jesús está haciendo. Y yo creo que cuando nosotros tenemos esas crisis de fe, porque también a veces tenemos crisis de fe, Tomás tenía esta crisis de fe, Dios es tan misericordioso y nos da lo que necesitamos. Pero no nos da un concepto o algo, sino que, como hablábamos, o sea, como tú dijiste al principio, Dios es persona y te puedes relacionar con Él. Y en esa relación Él te puede dar lo que tú necesitas, sí, para fortalecer tu fe en ese momento, para salir mucho más fortalecido. Entonces, yo creo que Tomás y Juan el Bautista, a través de lo que Jesús le mostró y a través de dejar tocar sus heridas, creo que pudieron fortalecer su fe. Y como tú dices, hay gente que quizás no lo necesita, pero si hoy hay gente que nos escucha que sí lo necesita, bueno, tenemos un Dios tan misericordioso que nos sigue mostrando una y otra vez que Él es real, que Él sigue haciendo milagros,
y que es alguien que vale la pena realmente creer en Él, ¿no? Amén. Así que, no sé, ¿estamos listos, no? Estamos listos para ir cerrando, sí. 50 minutos ya. Sí. Dios los bendiga mucho, gracias por escucharnos. Recuerden, déjenos sus comentarios, sus preguntas, queremos ahí analizarlos y animarte a creer, ¿no? A creer. No necesitas ver para creer. Dios te invita a creer, porque si tú comienzas a creer desde hoy, bueno, cosas vas a ver, milagros vas a ver en tu vida. Así que Dios te bendiga y ha sido un gusto compartir contigo. Saludos, bendiciones, bye bye.